Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante que trata de la culpa. Y cuando hablamos de culpa, hablamos de un malestar emocional que surge cuando reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos hecho algo que está errado, equivocado. Y esto va mucho más que un acto intelectual de comprender el error, sino esto es más profundo porque este sentimiento llega a nuestro corazón acompañado de tristeza y posiblemente dolor. Es por eso que el apóstol Pablo dice, porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, es necesario diferenciar entre dos sentimientos de culpa. Uno que proviene de Dios y otro que proviene del enemigo. ¿Sabe, mis amados? Y es claramente la actitud de personas que bíblicamente hemos conocido, que tuvieron dolor, que tuvieron ese sentimiento no solamente intelectual de que se equivocaron, sino tuvieron un sentimiento en el corazón de tristeza, tristeza profunda. Pero hay diferencia, porque hay una culpa que es legítima y una culpa que es ilegítima. Vemos, por ejemplo, el caso de Pedro. Está relatado en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 75, que dice así: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro tuvo este sentimiento, él fue contristado según Dios para arrepentimiento. Él percibió con la mente, se puso triste con su corazón, se sintió adolorido por haber hecho eso y él cambió de actitud. Entonces, este tipo de sentimiento produjo en Pedro el deseo de cambiar, de mudar de actitud, pero en contraposición vemos otro tipo de sentimiento de culpa, el de Judas. Dice Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero esta contrición no fue para arrepentimiento, sino esta contrición produjo la muerte. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, mis amados, cuando hablamos de la culpa legítima, ella aparece cuando violamos leyes que son humanas por un lado y otras veces son leyes espirituales. Por ejemplo, hablamos de una ley humana, las leyes de tránsito. Cuando usted hace un contorno que está prohibido, siente esa sensación intelectual, usted sabe que está equivocado. Peor cuando ¡prip! Suena el pito y el guardia le dice, su documento.
Entonces, usted sabe que a veces las intenciones no son que usted se arrepienta, ¿no? Pero cuando usted es honesto, dice, verdad, me equivoqué y debo pagar el precio de mi pecado, debo pagar la multa. Y a veces los que se arrepienten son los guardias, pues siga nomás, dice, cuando usted no está dispuesto a participar de la corrupción. Pero vea que muchas veces este sentimiento entonces es una cosa natural y normal, está en el hombre, principalmente cuando ese hombre está con la presencia del Espíritu Santo dentro. El Señor Jesucristo nos dijo el motivo por el cual tenía que subir al cielo, al lugar donde Él vino. Porque sabemos que el Hijo de Dios, antes de venir a la tierra, era Dios, estaba con Dios, y es más, según la Biblia, Jesucristo es el creador de todas las cosas. Él hizo el mundo, Él hizo todas las cosas. Pero Él vino a la tierra para cumplir una misión, y esa misión no la podía cumplir como Dios. Él tuvo que hacerse hombre porque Dios no puede morir, y el salario del pecado es la muerte. Y Él entonces se transformó en humano y fue obediente hasta la muerte de cruz, para pagar el precio del rescate, pero Él resucitó, venció la muerte. Y los discípulos tal vez le dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros? ¿Por qué te vas? Y Él les dio el motivo. Necesitábamos de alguien en nuestro interior que nos convenza de las cosas malas. Porque muchas veces nosotros tenemos la facilidad de estar sinceramente engañados. Pero el Espíritu Santo nos dice lo que está mal. A veces usted tiene la razón, pero el tono con que usted habló, dice el Espíritu Santo, no hablaste de una forma amorosa. Y usted sabe que hizo mal. Y no adelanta que usted haga chistes, que usted se distraiga, porque la voz es interior, no necesita de bulla. Yo recuerdo de una historia que le va a causar risa. Yo quiero contarles que eso fue al comienzo de mi ministerio. Yo estaba andando por la Madre India y de pronto ¡prip!, sonó el pito en la noche. Y yo dije, qué raro, a las 2 de la mañana hay un guardia. Y ahí entonces se acercó el guardia, estaba armado y me dice, documento. Le mostré los documentos. Me dice, usted se pasó en rojo. Pero son las 2 de la mañana, tengo hasta miedo de parar. Le digo, estoy con mi hija ahí, vengo de una pequeña familia, de un grupo familiar. Entonces me dijo, arreglamos aquí o tengo que llevarlo su auto a tránsito. Entonces yo le digo, voy a dejar a mi hija porque yo no participo en la corrupción. Yo voy a pagarte la multa y voy a tránsito, pero déjame por favor, mi hija está durmiendo. Y yo dejo a mi mujer y a mi hija y entonces me voy a tránsito contigo. Me dijo, si usted se mueve de aquí, voy a acusarlo de que usted se dio a la fuga. Ajá, le digo ya, vas a ver vos, si vos sos malo, hay otro que es peor. Le digo, entré en la carne ya, era yo un diablito, ya no era un hijo de Dios. De ahí entonces fui a buscarlo a mi cuñado que trabajaba en Galavisión, era camarógrafo, y le dije, filmá lo que yo voy a hablar, lo voy a asustar a estos guardias. Pero entonces quiero contarles, entonces ahí sucedió que entonces él se hacía el que filmaba porque no tenía ni filme, pero lo que yo quería era avergonzarlo. Le dije, son unos sinvergüenza. Este hombre, le digo, corrupto, me pidió plata. Y él en la verdad no me había pedido, insinuó que yo le dé plata. Pero me dijo, me amenazó, le dije. ¿Cómo? Me dijo. Usted es profesional, es hasta médico y es un mentiroso, me dijo. Que él le dije, va a pagar caro tu mentira. Entonces, por favor. Y entonces el coronel, el jefe de tránsito, me llama y me dice, ¿cuánto quiere? Arreglemos este problema. Él quería pagarme a mí. Y entonces yo no soy corrupto, le digo, no quiero plata. Yo lo hallé raro eso. Y me vine riendo después de que, perdón, dice, no, es que la gente que tenemos a veces no es estudiada, me dice,
esta gente nos hace quedar mal. Y entonces una serie de charlas, y yo me quedé pensativo, pero al mismo tiempo me reía. Y me decía mi esposa, ¿por qué no se va a la cama? Había algo en mi interior que me dice, te portaste como un legítimo mundano. Y yo no quería entender, pero entonces ya tenía que echarme a dormir y tenía que hablar a Dios. Tengo esa costumbre, siempre por lo menos pensar en Dios, hablar con Él en mi mente. Y entonces lo mínimo que hago es agradecerle a Dios y decirle gracias por el día, las cosas buenas, las cosas malas. Entonces tenemos una charla con Dios y yo no podía porque el Espíritu Santo me decía, te portaste como un legítimo mundano. Yo le dije, Beatriz, el Señor no está nada contento, le digo, he hecho un lío, un espectáculo de que tengo que arrepentirme. Y me costó algo muy fuerte, porque tuve que ir al tránsito a buscarlo a este hombre, que yo lo identifiqué por su nombre, pero sucede que ese hombre que yo quería pagar la multa y no me aceptaban la multa en ningún lugar, eso no es conmigo, no es conmigo, pase a otra ventanilla, todo el mundo me vieron a mí, usted es el médico, hasta sabían que yo era médico, habían comentado mi caso. ¿Y qué sucedió? Entonces cuando yo fui y busqué al Señor del nombre, me encuentro con otra persona. En realidad se trataba de un hombre corrupto que estaba utilizando el nombre de otro para sacar dinero en una noche de trabajo, entre comillas. Pero entonces había algo en mí, y esa contrición vino del Espíritu Santo, haciéndome notar que aparte del chiste de poner presión sobre la gente, yo había actuado mal, no como un legítimo creyente. Entonces, ¿sabe? La culpa verdadera o legítima nos estimula a cambiar de actitud. En cuanto la culpa que no es legítima, no te estimula a cambiar de actitud. La culpa que es ilegítima te llega a haber un sentimiento de pesar, de muerte, de sentirse inútil, de sentirse sucio, inservible, pero no te lleva a un cambio de actitud, y eso fue lo que pasó con Judas. Entonces la culpa ilegítima no es saludable de ninguna manera, ¿no es verdad? Entonces la gente que camina por esa senda cautivante, esclavizante, llamada culpa ilegítima, muchas veces entra en depresión y muchas veces comete hasta suicidio, que fue el caso de Judas. Ella viene cuando nosotros mismos o como otras personas o Satanás nos hace sentirnos culpados. Ese mensaje no viene del Espíritu Santo que nos convence de culpa, viene de Satanás. Y Satanás es especialista en acusar. Cuando ese sentimiento viene del hombre o viene de una persona que te hace sentir mal o viene del diablo, no es una culpa legítima, es un sentimiento malo. Entonces, que nos acusa de haber fallado, de estar errado o de haber pecado, y ese no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene una finalidad al hacernos reconocer la culpa. ¿Cuál es la finalidad? Cambio de actitud. Entonces, mis amados, la culpa ilegítima es autoimpuesta o impuesta por los otros, por no haber acertado a nuestras propias expectativas o las expectativas de los demás. Esa culpa necesita ser reconocida, necesita ser desenmascarada, necesita ser expulsada de nuestra vida, porque si no va a causar estragos en nuestra naturaleza. Entonces hay algunas manifestaciones claras de personas que viven con un sentimiento de culpa interior. Uno de ellos es el legalismo. Son personas que son críticas. Están viviendo una condición que no es espiritual, pero ellos pasan a cobrar de las personas la espiritualidad. Es por eso que el Señor Jesucristo dice
porque atan cargas pesadas, Mateo capítulo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces esas actitudes son actitudes que son indicadores para mostrar que son espirituales. El legalismo destruye la capacidad de tener una relación con Dios. Lo que Dios más anhela no es que usted lo conozca de oídos, que alguien le hable del Señor. El Señor quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. El problema de Job era porque de oídos conocía al Señor, pero el Señor quería que Job lo conociera a través de una intimidad personal. Entonces, una de las armas de Satanás es el legalismo, porque destruye la capacidad de tener una relación personal con Dios de gozo, de alegría. Entonces la persona que es legalista solo vive en función de ver las fallas de los demás y él no se preocupa en mejorar, en superar sus limitaciones, sus dificultades. Y eso muchas veces lleva al perfeccionismo. Las personas entonces basan su identidad, su valor en aquello que realizan, que hacen. Y muchas veces se tornan personas activistas o personas que no toleran fallas. Y es un sentimiento de poco valor interior. La culpa no resuelta. Fácilmente llega las personas a sentirse continuamente culpados y ese camino lleva frecuentemente a la depresión, a sentimientos de frustración, de desesperación. Entonces, cuando buscamos vivir de una forma correcta por nosotros mismos, en lugar de mirar a Dios, entonces, amados, sentimos un sentimiento de falta de perdón, de culpa permanente que nos acecha y nos hace sentirnos poca cosa delante del Señor. La palabra del Señor dice entonces en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, mis amados, ese sentimiento que Dios coloca en el corazón de haber hecho algo malo, que muchas veces nos lleva a confesarlo, tiene el propósito, ¿sabe? No de degradarlo, no de que usted se sienta inferior, de que usted se sienta un cristiano de segunda, tercera categoría. Es un sentimiento que lo lleva a limpiarse, a lavarse, a sentir que usted se desata de la culpa. Pero hay muchas personas que son víctimas de la culpa falsa. ¿Sabe? Las personas que comúnmente viven un cuadro de depresión, de angustia, de sentimiento de poco valor. Las personas que normalmente van a los psiquiatras muchas veces viven viviendo una culpa que no se han liberado por causa de abuso, ya sea físico, ya sea sexual o ya sea abuso emocional. Las personas que viven esos traumas, sobreviven, por lo general son portadores de culpa falsa y no consiguen salir y se deprimen continuamente porque hay el sentimiento: yo no sirvo, fue mi culpa, yo no valgo, el problema está dentro de mí. ¿Sabe? Hay personas que fueron abusadas cuando eran niñas y tienen la sensación de que fueron abusadas porque ellas tuvieron la culpa. ¿Cuántas veces yo he tratado personas engañadas por el diablo, sintiéndose
poco valioso, porque fueron abusadas cuando tenían 5 o 7 años. Lo mismo sucede con personas que no tuvieron amor fundamental. Hablando del amor fundamental, hablamos de la figura paterna. Las personas que no fueron amadas verdaderamente o por su padre principalmente o por su madre. Ellas son personas que se sienten poco valorizadas. Ellas se esfuerzan para ser personas bien vistas, pero en el fondo son celosas, inseguras, se sienten que les falta algo. ¿Sabe por qué? Porque los padres, principalmente la figura paterna, es la figura de Dios. Y es como si Dios les haya fallado. Y el sentimiento es que el error no está en lo que hicieron. Hay un sentimiento, el error soy yo, el problema está en mí. Los problemas los tengo por causa mía. En su interior hay una voz que les dice, vos sos un error. Entonces las personas se sienten no amadas. Ese sentimiento que las acusa y les dice, no eres amado. Sos una carga. Sos fruto de la fornicación. No tenés valor. No naciste perfecto. Naciste fallado. Ese sentimiento está presente en el corazón. Otras víctimas de culpa falsa son aquellos que hacen las cosas solamente para complacer a los demás. Personas que tienen una baja autoestima se sienten bien cuando hacen las cosas y se trabajan para los demás para recibir un gracias o en qué bueno que lo hiciste, porque hay una carencia interior de un sentimiento de poco valor. Sabe, muchos de nosotros tenemos estos sentimientos que batallan en nuestra alma. Y es importante entonces identificar estos sentimientos porque son nocivos. Y debemos saber dónde se origina la culpa. Si fue a través de un sentimiento de rechazo. Porque esto va a influenciar en su carácter. Esto va a influenciar en la forma de cómo usted se relaciona con los demás. Las personas que fueron rechazadas tienen dificultad de relacionarse, son críticas, son susceptibles, son personas que muy frecuentemente hacen de pequeñas cosas grandes problemas. Personas que fueron abusadas tienen esa tendencia. Si siente que los padres le fallaron, es necesario entonces identificar la raíz. No podemos enfrentar al enemigo si no lo identificamos. Entonces, sabe, si no lo hacemos, Satanás va a seguir afligiéndonos. Es importante entenderlo. La culpa ilegítima saca la alegría del corazón y no permite la apertura apropiada para recibir el amor de Dios, porque hay desconfianza. Es como si pusiéramos un impermeable que no permite que el Espíritu Santo llegue a derramarse en el corazón para sentirnos amados, para sentirnos bendecidos por Dios. ¿Sabe? Entonces hay un desafío para la iglesia el día de hoy y es vencer la culpa falsa. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire lo que dice la palabra. Desde el momento que usted entregó su vida al Señor, ya fue bendecido y fue adoptado como hijo. Entonces, la redención fue completa porque Jesucristo pagó el precio del rescate a través de su vida. Y es así entonces que si usted
ha hecho cosas absurdas, cosas increíblemente malas, pero si usted se ha vuelto al Señor, si usted se ha arrepentido de sus pecados, el diablo no tiene ningún derecho de acusarlo. Y nadie puede decirle a usted que no vale, que usted tiene un peso que llevar. Hay el entendimiento que somos cristianos, pero tenemos que pagar nuestra deuda y la deuda de los demás. Está equivocado, porque dice la Biblia: no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Aquellos que han sido perdonados y lavados, no tenemos culpa en el cartorio. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe, mis amados? Yo quiero decirte que Dios nos amó primero, y no nos amó porque éramos buenos. Él nos amó porque Él es amor. Él ama al pecador y aborrece el pecado. Pero nuestro pasado y también aquello que va a suceder en el futuro, si hay arrepentimiento verdadero, ya fue redimido. No hay condenación. Entonces basta solamente arrepentirnos, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis amados, no dependamos de sentimientos. Los sentimientos muchas veces estorban nuestro crecimiento. No dependa en lo que dicen las personas. No dependa de lo que dice su corazón. Dependa de aquello que dice Dios. Y Dios dice en su palabra que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él dice en su palabra que tiene un plan para darnos vida, una vida abundante. Y esa vida abundante está en nosotros a través del Hijo de Dios. El que tiene al Hijo de Dios tiene esa vida abundante. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces usted tiene que confiar en lo que Él dice. Nuestro peor adversario muchas veces son las circunstancias. Porque nosotros, si miramos las circunstancias, dejamos de depender del Señor. Si nosotros vivimos por vista, dejamos de vivir por fe. Comenzamos a escuchar la voz de las personas y dejamos de escuchar la voz de Dios, que es la que interesa. ¿Sabe? Es por eso que el Señor nos dice: no vivan por vista, vivan por fe. En mi palabra, en aquello que yo digo, en aquello que yo hablé. Pero nos cuesta, nuestra naturaleza está ligada a los factores visuales. Es por eso que ha salido la doctrina: si usted quiere creer, mire, observe y usted traslade su fe a los objetos que usted mira. Y eso es contrario a lo que enseña la Biblia. La Biblia dice: vivamos por vista, y no vivamos por vista, vivamos por fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Hay una contradicción. Entonces, mis amados, no importa lo que haya usted hecho en el pasado. A veces nos sentimos indignos hasta para pedirle a Dios. Con mucha frecuencia me sucedía eso. No me creía digno de pedirle al Señor por mi historia pasada de pecado. Pero yo sé que si Dios me perdonó,
Él me limpió y no me toma más en cuenta el tiempo del pasado, sino Él dice que Él es grandioso en misericordia. Él dice que Él no toma en cuenta nuestro pasado. Él se olvida de nuestros pecados. Entonces, si Dios, que es Dios, no toma en cuenta su pasado, ¿quién es usted para estar incriminándose a través de las cosas que pasaron en su vida? ¿Quién es usted? Entonces, mis amados, Dios es omnipresente, todopoderoso, omnisciente, pero independientemente de esos grandes atributos, yo quiero comunicarte que Dios te ama, es tu papá, es tu padre. La primera cosa que nos enseña Jesucristo al orar el Padre Nuestro, nos dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Usted siente que Dios es su Padre? ¿Por qué usted depende tanto de las personas? ¿Por qué nos cuesta depender de aquello que Dios ha dicho? ¿Sabe, mis amados? Usted tiene que tener seguridad de que usted es tremendamente valioso para Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús ya pagó las consecuencias del pecado. ¿Para qué usted tiene que pensar que tiene que pagarla? Siempre estamos preguntando, ¿por qué estamos viviendo esa situación? Yo recuerdo que pasé momentos muy tristes con la enfermedad de mi hija y alguien muy piadoso se acercó y me dijo, seguramente, pastor, usted tiene que arrepentirse de un pecado oculto. Las personas piensan que uno está sufriendo el castigo por causa de que nuestro pasado está vigente. Y la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que creen que Jesucristo pagó su deuda. Lo que usted tiene que hacer es rechazar, decir esto no va conmigo. Jesucristo me limpió, me perdonó, me lavó y yo estoy libre de toda culpa. ¿Sabe, mis amados? Jesús ya pagó entonces la consecuencia. Entonces dice la palabra, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A través de la muerte, a través de la resurrección de Jesucristo, nosotros somos justificados. La palabra de Dios dice que hemos hecho que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso somos justos. Literalmente la Biblia dice, no hay un justo sobre la tierra. Pero está diciendo del hombre mundano que no conoce a Dios, porque nosotros todos somos justos. Y la Biblia dice, yo no conozco ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Si usted entonces es hijo de Dios, tiene que sentirse protegido, guardado, porque Dios es amor, porque usted fue hecho justicia de Dios en Él, porque Dios no lo culpa de pecado, porque Dios lo perdonó, lo lavó, lo limpió. Entonces, si usted tiene algún problema, si tiene duda, basta aferrarse de la palabra. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él, usted no tiene que seguir alimentando su culpa.
mismo que usted haya fallado, si usted ha arreglado las cosas, levántese. No viva enfrascado en el pasado. Glorifique al Señor y viva un nuevo tiempo. Yo le pregunto, ¿usted es víctima de la culpa ilegítima? ¿Usted piensa muchas veces que usted es el error? ¿Que usted salió fallado? Usted, al reconocer que hubo periodos críticos en su vida donde usted no fue bendecido, sigue temando con eso, si se ha orado, si se ha bendecido, si usted ha sido liberado. ¿Sabe? Hay personas que eternamente dicen, esto es culpa de mis padres. Si usted oró, si usted se liberó, tiene que mirar para adelante, no mire para atrás. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Usted ha sido perdonado, ha sido limpiado, ha sido lavado. Levántese. Renuncie a esa historia de pobrecito de mí que fui abusado cuando era niño. Pobrecito de mí que mi padre no me dio atención. Pobrecito de mí porque hay un sentimiento de mí de poco valor porque fui rechazado. Todas esas pueden ser sentimientos, pero después de que usted conoce al Señor, sepa que el amor del Señor cubre multitud de pecados. El amor del Señor hace que usted tenga derecho de arrepentirse y volverse a Él, y Él hacerlo limpio, dejarlo sin culpa. Entonces, si en algún momento de su vida usted siente que arrastra los errores del pasado, venga aquí, oremos, porque hoy es una noche de liberación, es una noche de sanidad. Venga y oremos porque el Señor lo hace libre en el nombre del Señor Jesucristo. No dependa de sus sentimientos, confíe y dependa del Señor, que es misericordioso. Dice la palabra del Señor que la misericordia del Señor se renueva todos los días. ¿Qué significa? Si ayer usted se equivocó y hoy usted se arrepiente y quiere cambiar de actitud con honestidad, Dios no lo inculpa de pecado, Dios lo perdona. Si usted necesita liberación hoy del sentimiento de culpa ilegítima, pase aquí. Si se siente que fue herido, maltratado y que todavía no fue sanado, venga, reciba la sanidad, pase adelante. Si usted ha sido un sobreviviente de cualquier tipo de abuso físico, emocional o verbal, por lo general son portadores de la culpa falsa, por haber aceptado la mentira de Satanás a cuanto en relación a su identidad. No se vea más sin valor. Usted no tiene el derecho de desvalorizarse como persona, porque Dios le dio tanto valor. Usted es tan especial para Él que ofreció su propio Hijo para levantarlo. Si usted ha sentido que sus padres le han fallado, que sus padres por algún motivo no le dieron aquello que usted merecía, sepa que muchas de sus actitudes para con los demás son por ese sentimiento de carencia afectiva, por falta del amor paternal. Si muchas veces en tu corazón hay ese sentimiento, no soy amado, soy un peso, una carga, no me comprenden, no me entienden,
no me dan atención. Y el problema es que soy fruto de la fornicación. Por lo tanto, nací con dificultades para ser un perdedor. Es mentira de Satanás. Yo quiero decirte hoy que tú eres valioso, que tú eres hermoso, que Dios tiene el plan de darte una vida abundante, una vida especial. Que tu fracaso, tu pasado, no pesa. Que Dios es bueno. No viva solo para complacer a los demás. Usted tiene que tener la visión como cristiano de primero complacer a Dios. Si sus actitudes complacen a Dios, está bien complacer a los demás, pero los demás no son sus dioses. Haga lo que Dios quiere que usted haga. Agrade a Dios. No viva para recibir elogios. No viva para decir cuánto usted es valioso, para que las personas reconozcan su valor. Viva porque usted cree que Dios lo ama y usted tiene un valor especial para Él. Vale tanto y de tal manera Dios te ama, que ha mandado a su Hijo Jesucristo para que creas que Él pagó el precio de tu rescate. Renuncie al sentimiento de crítica. Si usted ha sentido que personas le apuntan o personas le han acusado por aquello que usted ha vivido, rechácelo. Es mentira del diablo. Eso viene de Satanás. Mismo que venga de las personas o ese sentimiento, si usted se apropió, no es de Dios. Usted es valioso. Usted es especial. Tan especial que no existe otra persona como tú. Igual, no existe un doble que pueda sustituirte. Tú eres único, eres especial, eres un tesoro de Dios. Dios quiere explorar tu vida para darte aquello que tú mereces. Levanta las manos. Saca de tu corazón la amargura. Perdona a aquellas personas que te han despreciado, que te han rechazado. No guarda en tu corazón ni siquiera una semilla de rechazo. Porque si tú guardas esa semilla de rechazo, te sentirás rechazado por los demás y tú rechazarás a otros. Y se formará un ciclo de maldición, de rechazo en tu casa. Tú eres bendito del Señor. El Señor no te rechaza. El Señor te acepta. El Señor te dice: yo no te rechazo. Lo único que quiero es que no peques más. Ven a mí. Llama por Él. Él te puede curar de aquello que tú viviste en la niñez. Él te puede sanar de sentimientos agrios, de ese ácido clorhídrico que fue lanzado en tu corazón, que te hizo cerrar los poros y te hizo impenetrable para el amor de Dios. Déjate amar, déjate cuidar. Dios tiene planes muy importantes para ti. Los planes del Señor son mejores que tus planes. Los caminos que tiene el Señor para ti son mejores que tus caminos. Dios tiene cosas grandiosas para ti, para tu casa, para tu familia. Rechaza las circunstancias. El Señor quiere llenarte de su fuerza, de tu poder, para que sientas que eres hijo, que puedes pedir, que Él te escucha. Tú eres canal de bendición.
El Espíritu Santo está sobre ti para curarte, para sanarte, para liberar amor dentro de ti. Perdona a la persona que te hizo daño. Desarraiga, retira a la persona que te traicionó. Perdona. Ese sentimiento te envenena a ti. Por lo tanto, el Señor quiere sanarte. Renuncia. Renuncia a la falta de perdón. Renuncia a la amargura. Dios te hace libre hoy. Dios te hace libre. Recibe. Recibe. Gracias, Padre amado. Señor, declaramos que no somos culpables. Repita conmigo: Señor Jesús, tú te llevaste mi culpa. Soy libre de toda condenación. Yo tengo mis manos limpias y puedo bendecir. Puedo declarar bendición sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis parientes, sobre aquellos que invoque tu nombre, porque yo soy un canal de bendición, porque soy tu hijo, limpiado, lavado por tu sangre, redimido por tu poderosa sangre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship.